7 de la mañana, 6 minutos, y estamos ya con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana o Ciudadanía y Desarrollo. Disculparán ustedes, estamos en Buenos Días Agricultor, decían a los madrugados, ¿no? Eso, hemos madrugado. Buen día, mis queridos amigos, un gusto estar acá en La Única y pues con este panorama, esperando a ver qué pasa el día domingo. Ahora sí vamos con lo que toca, Mauricio. Ya no toca hablar de candidaturas, ni saco la bandera del un color y del otro. No hay cómo, silencio electoral. Pero lo que sí es en ese silencio electoral, Mauricio, es tener en cuenta que nos estamos jugando este domingo 20 de agosto. Muchos pueden pensar que 18 meses es un tiempo muy corto para lograr algún resultado. Estamos acostumbrados a que nos digan que 2 años es muy poco, que 4 años es muy poco y que hay que buscar la reelección, pero la verdad es que 18 meses es tiempo suficiente para empezar acciones concretas, concretarlas y culminarlas. Quizá no para solucionar absolutamente los problemas que priorizan los ecuatorianos frente a un gobierno que debe responderlos, pero algo se tiene que ver y el tiempo es suficiente. Por lo menos dejar las bases y tener una agenda mínima a cumplir en esos 18 meses. Por supuesto, ¿no? Pero yo no me quedaría solo en el tema de las bases, porque muchas veces uno cree que la base es un decreto ejecutivo y te van a decir, aquí está la base normativa para poder implementar acciones de seguridad. O en la tónica que ya nos conocemos del último tiempo, probablemente te digan, en esta relación que tenemos con el legislativo, la base es del proyecto de ley, ni siquiera el decreto que entraría en vigencia con una sola firma del presidente. Pero lo cierto es que si tú te pones a ver, durante 18 meses puedes tranquilamente co-crear una política pública de seguridad, escuchando a la gente. Esa política ya aterrizarla en la co-creación de un plan nacional de seguridad, que sea un instrumento que pueda ser valorado por la ciudadanía, que pueda ser nutrido con aportes de expertos en la materia y de ciudadanos, y que probablemente pueda empezar a ser implementado al terminar ese periodo de 18 meses y durante los 4 años del gobierno que venga en 2025. Así es que el tiempo, espero yo, no sea una excusa para después decir, ay, es que no lo logramos en 18 meses, o hasta entender el funcionamiento del Estado nos tomó los 18 meses. No hay excusas. Los ecuatorianos queremos resultados pronto. No queremos, insisto, que venga alguien con una varita mágica a cambiarlo todo de la noche a la mañana, porque ya sabemos que ese tipo de cambios bruscos tienen un costo alto, y no me refiero a económico ni a político. Me refiero a lo que podría ser incluso un costo humano muy alto. Y eso hay que evitar, por supuesto. Una de las situaciones que has topado, Mauricio, es la seguridad, sin duda. Pero otra, y yo creo que es preocupante, creo que va creciendo el número de jóvenes, de compatriotas, que están viendo hacia afuera. Es decir, ya, bueno, mi país, el Ecuador, sí, pero ¿a dónde me voy? Porque aquí no tengo mucha oportunidad de trabajo. No sé si tenga futuro, y además si encuentro trabajo, vea, le pago con esto y agradezca que le doy este dinero, porque ahorita es muy complicada la situación. Entonces hay que tomar en cuenta eso del empleo también, Mauricio. Por supuesto que sí. Y en un país que no da oportunidades a los jóvenes, en un país que no genera condiciones apropiadas para que venga inversión para abrir esas oportunidades para los jóvenes, difícilmente va a poder mantener ecuatorianos dentro del país. Mira que uno de los problemas que no está identificado como prioritario por los ecuatorianos por obvias razones, pero que es un problema nacional, es el de la migración. Tremendo. Y mira lo que está sucediendo y lo que ha venido pasando en la selva del Darién por la forma en la que ahora migran hacia el norte. Claro. ¿Cuántos ecuatorianos han fallecido? Y probablemente ni siquiera sabemos. Y salen familias enteras con niños. ¿Cuántos ecuatorianos de los que se reporta como desaparecidos probablemente hayan sido parte de este fenómeno de migración y no sepamos de ellos en mucho tiempo, en función de las condiciones en las cuales deciden migrar al norte? Entonces, ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, y hay que vincularlo con lo que está pasando, no hemos escuchado por parte de los candidatos. Debe llamarnos profundamente a la reflexión.
respecto de lo que serán los próximos 18 meses. Claro. Hay que actuar de manera inmediata. Hay cosas que no pueden esperar. Me parece muy simpático que utilicemos el término transición, porque efectivamente lo es. Son 18 meses de transición de un gobierno que debió quedarse y decidió no hacerlo hacia un gobierno que durará 4 años. Más no stand-by, ¿no? Ah, es decir, esperemos perfecto. Aquí. Pero ¿qué es la transición? Cruzarte de brazos y esperar a que las cosas pasen de ninguna manera. La transición bien puede ser la acción que conecte los dos gobiernos y que, rescatando las experiencias de los errores del que se va, permite empezar a corregirlos de cara al que viene en 2025. Así es que la transición no hay que satanizarla, ni mucho menos, tampoco hay que abusar de ese término, claro, como digo, para hablar de esa parsimonia con la que puede entrar un gobierno a esperar a que pase el tiempo únicamente y actuar. Ahora, hay que sumarle algo más, Mauricio, a todo esto, es que ese año y medio, más o menos, pues significará también para el otro gobierno, el que llegue, una plataforma de lanzamiento para las elecciones del 2025, que sin duda es la intención principal, continuar. Entonces, creo que desde ese punto de vista puede que hagan su mejor esfuerzo, porque si no serán condenados en las urnas. Hay que tener en cuenta que en febrero de 2024 ya el Consejo Nacional Electoral dirá que estamos empezando el proceso para las nuevas elecciones generales del 25. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir entre la posesión del presidente, porque la Asamblea entrará en funciones antes, la posesión del presidente, si es que hay una segunda vuelta, y el inicio del año electoral? 2 meses. Tiempo corto. Muy corto. Yo creo que quien acceda al poder, sin duda alguna, está buscando no repetir, porque ni siquiera cuenta como reelección, sino ingresar formalmente a la presidencia para los próximos 4 años, y tendrá que mostrar ganancias rápidas, resultados rápidos, eficiencia en la gestión pública. Y siendo crítico, te diría que el gobierno saliente deja una vara tan baja que con muy poco quien llegue a la presidencia podría decirle al país entero: mira, sí ha habido cómo hacer las cosas. Y te voy a poner un simple ejemplo. Bastaría que el presidente que entre para estos 18 meses ejecute el presupuesto para que la ciudadanía diga: ve, sí ha habido cómo hacer las cosas. Claro. Y eso ya es un buen resultado. Porque a mí me parece impresentable, como se ha analizado en estas últimas semanas, que hablando de inseguridad y de la crisis que atraviesa el país, se revise la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior en cuanto a inversión durante el primer semestre de 2023 y nos demos cuenta que ni siquiera supera el 5%. Dicen el 8%, ¿no? Uy, qué bestia, qué éxito. Un semestre entero para ejecutar el 8%. Bueno, y como tú, dicen el 8%. Claro. La realidad muchas veces nos muestra algo diferente. Entonces, si tú tienes un presidente que entra, va a entrar en diciembre, no a ejecutar el presupuesto del 2023 porque el año ya prácticamente se acaba, pero a hacer las cosas bien durante 2024 y a mostrar que, por ejemplo, se puede de manera eficiente equipar a la policía, creo que ya habrá hecho el primer gol y empezará a moverse de cara a lo que será un mandato de 4 años a partir de 2025. En esto de los presupuestos, ¿tú crees que la falta de eficiencia, la falta de firmeza, voy a poner, del Ejecutivo, hace que en las secretarías de Estado, pues habiendo el dinero, existiendo la plata, que muchas veces es lo principal, no, es que no puedo hacer esto porque no hay dinero, pero en el ámbito de ejecución, como lo mencionas, Mauricio, ¿qué es lo que pasó y por qué no se utilizó, no? Es la interrogante de todos. Y creo que nosotros no solo tenemos de interrogantes, sino que no tenemos la respuesta, porque nos gustaría al menos comprender por qué ha pasado esto. Que no es un fenómeno aislado. Recordarás tú que desde Ciudadanía y Desarrollo el año pasado ya presentábamos los informes de ejecución presupuestaria con profunda preocupación en materia de vialidad, en materia de seguridad, en los temas de salud y educación. Y la respuesta no la hay, no la han dado. Durante más de un año el gobierno nacional no la ha dado. Han dado excusas, que es distinto. Es que la contratación dura, es que queremos hacer bien las cosas. Y perdón,
pero ni la integridad, ni la transparencia, ni el hacer bien es un impedimento para ejecutar el presupuesto. Todo lo contrario. ¿Se puede hacer bien las cosas? Sí. En poco tiempo, también. Con los recursos disponibles, por supuesto, pues. Quien accede a la presidencia sabe las condiciones en las que recibe el país. Imagínate tú lo que sería que quien llegue al poder, efectivamente, en diciembre, se siente en su sillón presidencial en el Palacio de Carondelet y diga: no me di cuenta cómo estaba el país, no voy a poder hacer nada en 18 meses. Yo creo que la gente no lo aguanta. No. Yo creo que la gente reacciona. Nadie lo apoyaría en el 2025. Ese sería el antecedente. Y creo que ese riesgo, los 8 binomios presidenciales no están dispuestos a correr. Claro, eso por una parte. Ahora, sumémosle a todo esto, quien reciba el gobierno de Lasso, quien llegue a reemplazar a Lasso en Carondelet, pues puede que tenga un panorama no muy favorable por el fenómeno del Niño. Todo está en expectativa, sí, pero ese sería un factor preponderante también a ser considerado, Mauricio. Y mira, hay 2 cosas urgentes que no he escuchado a los candidatos ni a la presidencia ni a la asamblea y que tiene que darse. Primero, la tan postergada ley de gestión de riesgos. Ok, claro. Que eso ya no es una prioridad, es una urgencia. Tan pronto se instale la Asamblea Nacional, tiene que retomar ese tema y tratar de evacuarlo lo antes posible. Si tan aterrados estamos con el tema del fenómeno del Niño, una ley de gestión de riesgos es urgente. Y lo segundo, cuando hay una emergencia nacional, y ya lo estamos viendo, ¿qué es lo primero que hace el presidente de la República? Firmar los decretos de estado de excepción. De emergencia. Claro. Declara la emergencia nacional y saca todo lo que tenga que sacar. Ya dijo la Corte Constitucional, frente al abuso de los decretos en esta materia desde el gobierno de Lenín Moreno, que era necesaria una ley que regule. Se presentó un proyecto, se retiró el proyecto, ahí está otro tema urgente. De tal forma que no tengamos que depender de decretos que además se corrigen en cuestión de minutos, porque ni siquiera conocen cómo redactarlos. Ya solo si hacemos esas 2 cosas, tendremos algo más de herramientas para hacerle frente en las condiciones actuales a los efectos del fenómeno del Niño. En todo esto, Mauricio, ya hemos hablado de 2 cosas, bueno, 3, pero ¿qué otro reto le espera al binomio entrante para principalmente este año y medio de gobierno que le resta? El reto de la gobernabilidad. Sin duda. Relación ejecutivo-legislativo. Y no solo eso, Rommel, yo quiero hacer énfasis en que mucho nos enfocamos en la gobernabilidad como la relación exclusiva entre el presidente y la asamblea. Ajá. Pero lo cierto es que en la situación actual del país, más gobernabilidad y más legitimidad te va a dar el ciudadano. Por lo tanto, hablar de una cuestión de gobernabilidad, el reto que representa lograr gobernabilidad, claro que incluye una buena relación con los legisladores, pero sobre todo una buena relación con la ciudadanía. Lo primero. Pero por supuesto, como pinta el panorama electoral, y aquí no vamos a hablar de binomios, ni de encuestas, ni mucho menos, pero ¿cuál va a ser el voto original con el que van a entrar los binomios a la segunda vuelta? ¿20? ¿22? ¿25%? ¿Es ese un porcentaje suficiente de legitimidad para ejercer el poder? Desde mi punto de vista, no. 40 para arriba, ¿no? Y claro, en la segunda vuelta nos dirán ya sacó el 50, el 55, pero ese no es el voto de legitimidad de origen. Y lo que tiene que hacer el gobierno para asegurarse gobernabilidad es, claro, tener una buena relación con la asamblea, pero ganar legitimidad con los ciudadanos. Y eso es quizá más difícil que armar coaliciones o mesas de diálogo con la Asamblea Nacional. Porque ya vimos que el reto era también pues la gobernabilidad para Guillermo Lasso, y lo primero que hizo fue armar una alianza para designar autoridades en la Asamblea. Sabemos cómo le fue, pero lo logró. En cambio, ¿qué pasó con la ciudadanía? Alguien dice, Mauricio, ¿en qué ámbito me refiero? A lo que empezaba Guillermo Lasso. Decían, tiene que hacer una consulta popular para liberarse lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, hizo la consulta para muchos extemporánea y al final
no aceptaron ni que se reduzca el número de asambleístas por una parte y por otra parte la extradición, ¿no? Entonces, todo es negado, negado, negado. Expertos, ese voto fue directamente de rechazo al gobierno. ¿Tú crees que en un año, 6, 8 meses, el que llegue, la que llegue, debería considerar algo así o olvidarse de esto? Ahí sí el tiempo es muy corto. Salvo que tengan listo un pliego de preguntas, que no lo consulten con nadie, que no consideren criterios en lo absoluto de sectores y lo lancen tan pronto entren al poder, veo muy difícil llevar a cabo con éxito una consulta por lo que tú dices. Históricamente hablando, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, se sabe que las consultas, los referendos, terminan convirtiéndose en un termómetro de popularidad del gobierno. Claro. Puedes preguntar las cosas más maravillosas, que si el gobierno está mal con la ciudadanía, no goza de su credibilidad y de su confianza, se le rechaza. No utilicemos el ejemplo reciente, utilicemos los ejemplos de los 90. Cuando Sixto Durán Ballén en el poder propuso cosas muy sensatas en una consulta popular, que fueron rechazadas por la ciudadanía, producto de la corrupción y del caso Dajig y de todas las cosas. Todo eso. Y que después terminaron incorporándose en la Constitución. Bueno, pero ahí creo que, a ver, si mi memoria no me falla, había una de las preguntas que decía, ¿quiere usted que se respete la voluntad del ciudadano o algo así? No, se puso eso. No, entonces, y acuérdate que ahí también había temas relacionados con un legislativo carente de credibilidad, carente de legitimidad. Se decía, queremos que se elija a los legisladores en segunda vuelta, en esas consultas de los 90. Y hasta ahora estamos discutiendo el tema. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que son riesgosas. Yo no quisiera, y hablo a título personal, que el nuevo gobierno llegue con la intención de una consulta. Yo creo que va a ser mucho más eficiente, incluso pensando en los 4 años que vendrán después, que entre a mostrar que puede hacer una buena gestión pública, que entre a mostrar que es capaz de generar consensos, que es capaz de abrirse al diálogo con los ciudadanos, que escucha a la gente, que no toma decisiones por sí solo, que no es un gobierno autosuficiente de vanidosos, que lo único que quiere es... ¿Gobierno burbuja? Todos bueno, los cercanos al presidente. Todo está bien, presidente, y alrededor el incendio. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tienen que ser atendidas de manera prioritaria por quien acceda al Ejecutivo en diciembre ante una eventual segunda vuelta. Tú mencionaste algo, su poder de maniobra, su poder de lograr consensos, pues en este caso quien llegue allá tiene que de ley tener una conversación con el organismo legislativo y mucho depende también de cómo se distribuyan las fuerzas en el Parlamento. Y ahí hay un detalle interesante, porque mucha gente, la he escuchado, dice, vamos a tener una asamblea fraccionada. Y primero hay que decir que la de 2021 no era una asamblea fraccionada. Cuando empezó la asamblea en mayo de 2021, recuerda tú, tenías minorías, pero bloques muy bien consolidados. Y las que podían considerarse fracciones no eran sino movimientos locales, que habían en legítimo derecho postulado candidatos y ganado a nivel provincial. Si tú ves cómo eran los bloques, tenías bloque de 49, tenías bloque de 29, tenías bloque de 25, tenías bloque de 19. Así es que no había tal fraccionamiento. Hoy tienes el mismo pastel que en 2021, pero lo vas a repartir a menos invitados, porque hay menos listas en carrera para la Asamblea Nacional, con lo cual disminuye la probabilidad de fraccionamiento. ¿Es bueno o malo? Eso es bueno. Okay. Eso es bueno. Y en buena hora que así sea. Para poder tener mejores condiciones de armar mayoría. Para poder tener mejores condiciones de acuerdos mínimos que permitan viabilizar cuestiones que están represadas desde hace mucho tiempo en la Asamblea Nacional. En la publicidad electoral que corrió hasta ayer en la noche, en largos periodos de corte comercial, yo escuchaba un montón de candidatos, vamos a proponer la ley, vamos el proyecto de ley, tengo este proyecto de ley. Y yo digo, ¿sabrán esos candidatos que el tiempo promedio que toma aprobar una ley en la Asamblea Nacional es de 2 años?
2 años. Desde la presentación, la calificación en el CAL, el ingreso a la comisión, el informe para primer debate, el primer debate en el pleno, el regreso a la comisión, el informe para segundo debate, el segundo debate en el pleno, la aprobación formal del proyecto, la entrada al Ejecutivo, el veto y la resolución del veto. Tiempo hasta eso ya se acabó el gobierno. Entonces, qué sensato sería, Rommel, escuchar a los candidatos decir, mira, he revisado los cientos de proyectos de ley que están en trámite en la Asamblea Nacional. He identificado 5 prioritarios. Vamos a ir a lograr que esos 5 se aprueben. Listo. Eso es todo, no hay ciencia. Ojalá y vaya, ¿no? Ojalá y eso sea lo que ocurre en una Asamblea Nacional, incluso también para ganar la credibilidad y la confianza que le han sido esquivas durante la primera parte de este mandato. Mauricio, un mensaje de cierre sin hacer publicidad. Ni no, aquí sabemos claramente que eso nada más la invitación a nuestra audiencia que el día domingo voten con cabeza, no con corazón ni con hígado, que voten con convicción. Si usted cree en su candidato o en su candidata, vaya y vote por él. Si cree que su plan de gobierno es el que tiene que implementarse, vaya y vote por él o por ella. No lo haga contra algo, no lo haga contra alguien. Tenemos que empezar a darle el lugar que le corresponde a la política. Tenemos que empezar a valorar nuestro voto y a poner las cosas en su lugar. Si nosotros no nos valoramos como votantes y como mandantes, difícilmente quienes llegan al poder nos van a valorar como ciudadanos. Ahora es cuando tenemos una nueva oportunidad, porque de oportunidades está lleno el camino de Ecuador, de poner en el poder ejecutivo y legislativo a alguien que efectivamente nos represente. Personas de las que sintamos algo de orgullo en cuanto a representación, y no que tan pronto lleguen al poder y en sus primeras acciones empecemos a manifestar rechazo o incluso repulsión por lo que hagan. Así es que, de nuevo, el poder y la oportunidad está en nuestras manos. Votemos con cabeza, no con hígado ni con corazón. Perfecto, esto ya parecía novela mexicana el cierre, ¿no? Pero bueno, vamos, muchos éxitos. Piensen en este silencio electoral. 7 de la mañana, 29 minutos, en Noticias 360 por Única 94.5.